¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Alejandro Vázquez y mi investigación es acerca de los delitos informáticos en México. Bueno, el objetivo de esta investigación es ampliar el conocimiento acerca de la mayoría de los delitos informáticos que existen en nuestro país, su definición, su clasificación y también cómo es la legislación actual en México y cómo son sus castigos. Metodología. La investigación se llevó a cabo haciendo una recolección de información en Internet, principalmente basados en búsquedas con Google Académico y Dialnet. Se consultaron varios artículos publicados de fuentes de confianza primarias. También se consultó y se le hizo una entrevista a un especialista en riesgos informáticos y cómo prevenirlos. Algunos de los documentos que utilizamos como fuentes de apoyo los vamos a mencionar. Los riesgos de las transacciones bancarias por Internet, la cultura sobre seguridad informática en las redes sociales, los delitos informáticos previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico mexicano, los padres ante el ciberacoso, factores de protección, delitos informáticos y el Código Penal Federal Mexicano vigente. Bueno, vamos a hablar a grandes rasgos qué son los delitos informáticos. Los delitos informáticos abarcan una gran variedad de modalidades y se enlistan a continuación. Ataques contra sistemas y datos informáticos, usurpación de identidad, distribución de imágenes de agresiones sexuales contra menores, estafas a través de Internet, intrusión en servicios financieros en línea, difusión de virus, botnets o redes de equipos infectados controlados por usuarios remotos y phishing, adquisición fraudulenta de información personal confidencial. Sin embargo, no son los únicos. También existen riesgos relacionados con el uso de las redes sociales y acceso a todo tipo de información, tales como robos de identidad, acoso o pérdida de intimidad, sexting, que es manejo de contenido erótico, cyberbullying, que es acoso entre menores por diversos medios como el teléfono móvil, el internet o los videojuegos, y el cybergrooming, que es un método utilizado por pederastas para contactar con niños y adolescentes en redes sociales o salas de chat. Las herramientas usadas para delinquir. Bueno, estos delincuentes tienen conocimientos técnicos y desarrollan herramientas que les permiten llevar a cabo sus objetivos. A este tipo de herramientas se les conoce como malware. Hay distintos tipos de malware, como el adware, que muestra contenido publicitario en las actividades del usuario, el spyware, que recopila datos personales y los envía a un tercero sin conocimiento del usuario, aplicaciones de origen dudoso, como programas que pueden poner en riesgo el equipo, software de control bajador, permiten el acceso remoto a tu equipo, ficheros con extensión oculta, esto es malware que se oculta dentro de otro tipo de archivo para evitar ser detectado, programas de marcación telefónica con costo, generan costos en las facturas, suplantación de identidad o phishing, son sitios falsificados principalmente, programas que dañan la esfera privada, este tipo de cosas dañan la seguridad de los sistemas. Bueno, y a todo esto hay un riesgo social muy alto. Tener la facilidad de contactar con cualquier persona en cualquier parte del mundo ha contribuido a la globalización y al mismo tiempo ha generado una serie de riesgos. Existen una serie de conductas identificadas que ponen en riesgo la integridad física y emocional de los afectados. A continuación listamos algunas de las más graves: el cyberbullying y la pornografía infantil. Básicamente las víctimas son menores de edad, tanto lo que es el cyberbullying, que es el acoso a estas personas, y pues la pornografía infantil, ¿no? Bueno, ¿qué dice la legislación actual en México? Hay algunos artículos que cubre el Código Federal, el Código Penal Federal, contra estos delitos, que fue parte de la investigación que hicimos. Bueno, afortunado o desafortunadamente, la ley en este momento no engloba a todos los delitos de los que estamos hablando, solo toma en cuenta algunos, y como ustedes verán un poco más adelante, los castigos pues a veces se tratan solamente como delitos menores, y los castigos incluso de algunos delitos son hasta de un año. El artículo 202 dice al pie:
comete el delito de pornografía infantil de personas menores de 18 años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, quien procure, obligue, facilite o induzca por cualquier medio a una o varias de estas personas a realizar actos sexuales o de exhibicionismo corporal con fines lascivos o sexuales, reales o simulados con el objetivo de videograbarlos, fotografiarlos, filmarlos, exhibirlos o describirlos a través de anuncios impresos, transmisión de archivos de datos en la red pública o privada de telecomunicaciones, sistemas de apoyo electrónicos o sucedáneos. Al autor de ese delito se le impondrá una pena de 7 a 12 años de prisión y de 800 a 2.000 días de multa. El artículo 426 dice: se impondrá prisión de 6 meses a 4 años y de 300 a 3.000 días de multa en los casos siguientes: a quien fabrique, importe, venda o arriende un dispositivo o sistema para descifrar una señal de satélite cifrada, portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Bueno, pues aquí está el caso de todos los equipos que venden de manera pirata, de manera ilegal, y que sirve para ver la televisión de paga. Pues obviamente están incurriendo en un delito de este tipo. A quien realice con fines de lucro cualquier acto con la finalidad de descifrar una señal de satélite cifrada portadora de programas sin autorización del distribuidor legítimo de dicha señal. Y pues aquí también podremos englobar las personas que de alguna manera se roban el internet del vecino, ¿no? Muchas no saben que esto pues implica un delito y bueno, según la investigación se entiende que el desconocimiento de la ley no te exime de la culpa o que puedes tener por ocasionar este tipo de delito. Ok, los medios de persecución. En México, la Policía Cibernética de la Policía Federal es la encargada de atender los delitos relacionados con las computadoras y atención de denuncias de delitos sexuales contra menores. Para esto cuentan con una formación especial que les permite resolver las dificultades que se supone perseguir delincuentes por internet, ¿no? Este tipo de policías pues obviamente tienen esa capacidad, están facultados y tienen los estudios para poder hacer las investigaciones en la web. Ok, según las encuestas que estuvimos haciendo, básicamente una de las preguntas fue ¿qué piensa la gente en dónde se ejecuta o en dónde suceden la mayor parte de los delitos informáticos? La gente piensa que en mayor medida suceden en un cibercafé y el otro 40% piensa que se dan en el hogar. Más adelante vamos a ver que, bueno, esta idea que tienen las personas no es del tanto cierta. Acerca de las transacciones bancarias, bueno, la mayoría de la gente se siente segura haciendo transacciones bancarias. Solo el 10% cree que no es seguro. La realidad es que es muy seguro hacer pagos y transferencias bancarias si seguimos las sugerencias de seguridad que dan los bancos y tenemos el cuidado necesario de no caer en engaños. Esto es, tener cuidado de que estamos en el portal correcto y de no dar nuestra información a gente que no debe ser. Riesgos en el hogar. Con respecto a los riesgos en el hogar, y aunque la gente no tiene clara la definición de los delitos informáticos como se aprecia en las siguientes gráficas, sí tiene al menos la conciencia de que el riesgo existe y que los menores deben de tener siempre supervisión cuando navegan en internet. Un par de preguntas que se les hizo en la encuesta fue: ¿a qué edad consideras que un menor debe tener acceso al internet sin supervisión? En un 80% las personas respondieron que los menores no deben tener acceso a internet sin supervisión. Otra de las preguntas que se les hizo fue que si habían escuchado hablar de sexting, cyberbullying, child porn o cybergrooming, que son delitos con este tipo de significados, con este tipo de personas. Y pues también no, la mayor parte, el 50%, perdón, dice que se han escuchado y saben de qué se trata, y el otro 50% desconoce de este tipo de delitos. Bueno, llegamos a las conclusiones. Según la encuesta aplicada, las personas creen que los delitos informáticos son más frecuentes en un cibercafé que en otros ambientes, lo cual no es del todo exacto. De hecho, según nuestra investigación, los delincuentes prefieren la información que les generan entradas de dinero, y en las empresas este tipo de transacciones son comunes. Comúnmente las empresas hacen transacciones electrónicas y manejan información de tarjetas de crédito,
lo cual es sugerente para los delincuentes informáticos. En la empresa, la mejor estrategia, según la entrevista que nos proporcionó el especialista, es seguir las mejores prácticas que recomiendan los especialistas en seguridad, como la utilización de sistemas de filtrado de contenido en Internet, la utilización de sistemas antivirus y seguir políticas y estándares de seguridad para que los usuarios finales, que se consideran como el eslabón más débil, no caigan en engaños o ejecuten programas que son enviados por delincuentes informáticos de manera engañosa y que facilitan con esto el acceso a los sistemas de las empresas. Castigos. Aunque la legislación abarca el castigo de delitos como la pornografía infantil y el fraude, la verdad es que aún no se establece con claridad otros como el cyberbullying o el grooming, y los delitos informáticos que se encuentran tipificados en el Código Penal solo se tratan como delitos menores con castigos algunos de solo 1 año de prisión. Como vemos, la mayoría de los delitos informáticos se tratan pues como si fueran delitos menores. Las recomendaciones que podemos hacer. Otro aspecto concluyente al que quisiera hacer hincapié es que con el hecho del uso de las redes sociales es un riesgo muy alto publicar fotos con nuestras familias y en lugares de vacación. Esto denota algunas veces que son personas con alcances económicos notables y de alguna manera de aquí es donde los delincuentes informáticos escogen a sus víctimas para efectuar algún delito de fraude o para vender la información a las personas a otro tipo de delincuentes que se dedican al secuestro o a la extorsión. Por lo que se recomienda no publicar fotos familiares ni de vacaciones o de bienes materiales, así como también tener configurados sus perfiles de sus redes sociales solo para amigos y asegurarse que se tiene solo amigos confirmados, ya que los delincuentes muchas veces falsifican los perfiles de redes sociales con fotos robadas para que puedan entrar a robar información. Y bueno, mostramos algunos anexos, les voy a leer tal cual el guión de mi entrevista, se la hicimos a un especialista en seguridad. ¿Existen riesgos para nuestras familias en Internet? ¿Cómo se ve México contra otros lados del mundo en cuestión de delitos informáticos? ¿Qué engloba el término cibercrimen? ¿Tienen desglosado el ciberdelito que es más frecuente en México? ¿Qué tanta incidencia de cibercrímenes hay en dispositivos móviles? ¿Cómo opera el software de seguridad en general? ¿Me puedes dar 3 o 4 tips de cómo cuidarse en Internet? ¿Cuáles son los castigos a los delincuentes informáticos en México? ¿Qué delito informático han padecido en la empresa y cómo se ha procedido? Según tu experiencia en México, ¿la legislación actual cubre todos los delitos informáticos? Gracias a esta entrevista que nos dio el especialista entendimos de qué se tratan los delitos, cómo se puede uno proteger y sobre todo pues nos dieron algunos tips, ¿no? que ya los mencionamos. También es importante mencionar a las encuestas que se ejecutaron para poder tener información. La mayoría de las personas tienen esa conciencia de que los menores no deben de tener acceso a internet sin supervisión, al igual que el manejo de un teléfono móvil en niños menores de 10 años es un riesgo absoluto, entonces no debería ser. Y bueno, básicamente esas son nuestras conclusiones. Entendemos que los delitos informáticos en México no son castigados severamente hasta el día de hoy. Tal vez sería necesario hacer ahí reformas para que estos castigos sean castigados más severamente y sobre todo tipificados. Hay varios delitos que aún no se tipifican como tales y bueno, ese fue el objetivo que me impulsó a hacer esta investigación. Definiciones o términos como cybergrooming, que es utilizado o que los pederastas utilizan para embaucar a niños pequeños con tal de pues cometer en ellos un delito. Entonces básicamente mi investigación se basó en la observación de este tipo de delitos y por eso es que se están presentando en estas diapositivas, ¿no? Agradezco mucho su atención, espero que les haya gustado. Puse mi mayor esfuerzo y pues muchas gracias. Hasta luego.